Bien, entonces seguimos Don Quijote. Fíjense entonces que pierde por leer los dos elementos a cual él se dedicaba, que era el ejercicio de la casa y la administración de la hacienda. Y el hecho que toma todos los libros, ¿no? Quiere comprarse, dice, llevó a su casa todos cuantos pudo haber de los, ¿tá? Ahí hay una hipérbole, ¿no? Y entonces decía, trataba de encontrar aquellas razones. Así es que se va perdiendo el juicio, el razonamiento, ¿no es cierto? ¿Quién quiere leer ahí ese párrafo siguiente? Que justamente empieza con esas razones, perdí el pobre caballero. Ni bien empieza el capítulo. Es el tercer párrafo. Con estas razones perdí el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se las sacaran ni las entendiera el mismo. Aristóteles que clasificara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don medianizaba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa con su autor aquel que acababa su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Feo, y que si alguno se le podía comparar era don Calabro, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que lo de la valentía no le iba en saco. En resolución, él se frascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, de poco dormir y de mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele de la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así encantamientos como de penitencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y aceptóle de tal modo la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruidíaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque Roncesvalles había muerto a Roldán, el encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todo estaba bien con Reinaldo de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba. Y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por darle mano de coces al traidor de Galarón, al ama que tenía, y aún a su sobrina de añadidura. Ahí está, vamos a ver hasta ahí, gracias. Vamos a ver, ¿qué pasó en este fragmento que leyó la compañera? Menciona a todos los caballeros y héroes que leían. Ahí está. Pero ¿qué pasa con esos caballeros? Él los está comparando. Está comparando entre sí. Pero ¿cuál es el error gigante que comete allí? Y que eso demuestra que justamente está perdiendo el juicio.
¿Cuál es el error entre esos caballeros? Se compenetró tanto que a la lectura que por eso repercutió, ¿no? Claro, pero ¿por qué? Porque viste que él va a comparar, decía él que el Cid Ruidíaz había sido muy buen caballero. Ah, porque no dormía por hacer eso. Pero lo veía como realidad, ya ni siquiera lo entendía. Claro, pero hay un elemento fundamental. Decía él que el Cid Ruidíaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de un solo revés había partido por medio 2 fieros y descomunales gigantes. ¿Cuál es el problema, la mezcla, la confusión? ¿El Cid Ruidíaz vivió? La obra tenía inspiración y locaciones geográficas, tenía como estaba basado en un personaje. Estaba basado en un ser histórico, es decir, que el Cid Ruidíaz vivió y, como lo estudiamos, ¿no es cierto? Si bien la obra literaria está basada en un ser histórico, obviamente nunca hacía hazañas como el otro, como el caballero de la ardiente espada, ¿tá? Que justamente, ¿qué hacía? Partía en 2 un gigante. Eso decía, como que mezclaba un poco lo que la historia con la ficción. No sabía distinguir como la realidad del Se olvidó de distinguir la realidad de la ficción. Es como si hoy en día dijéramos, sí, bueno, Artigas, suponete que lees una novela histórica de Artigas, ¿no? Artigas sí, bueno, era bueno, pero no es tan importante como Superman, porque Superman hace cosas mucho. ¿Entendés la idea? Sí. ¿No? Es decir, él empieza a entreverar lo que son historias de personajes, que si bien todos los personajes son ficticios, pero basados en seres reales, ¿tá? Como fue el Cid Ruidíaz, ¿tá? Que nunca veías que hacía algo, bueno, matar, etcétera, pero no era nada fuera de lo que puede ser cualquier ser humano, ¿no? ¿Entienden? Sí. A partir en 2 un gigante que obviamente los gigantes no existen, ¿no? Y partirlo en 2 ya habla de algo descomunal, algo propio de la fantasía. ¿Entienden la idea? Entonces, no es solo el hecho de leer lo que son las llamadas malas novelas de caballería y mezclarlas con las buenas, ¿no? O mezclarlas con lo histórico, sino que pierde entonces la idea de lo que es real y lo que no es real, ¿está? Eso es lo fundamental, es decir, pierde el asidero con la realidad, ¿entienden? Que eso justamente es lo fundamental de la cordura, ¿no? Es decir, seguir en relación a la realidad, ¿no? Vos podés leer mucho, pero bueno, mantenerte en lo que es, digamos, bueno, es literatura, ¿entendés la idea? Vamos entonces a ver algunos elementos de esta parte, pero lo fundamental es eso. Fíjense que dice, con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas. También un elemento fundamental es ese papel que para él entonces ya lo otro dejó de tener interés, ¿no es cierto? Es decir, tanto la hacienda como la casa dejó de tener interés y desvelábase, es decir, pasaba la noche pensando en ello, entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni la entendiera el mismo Aristóteles, ¿no? Ahí también hace una referencia justamente a uno de los mayores filósofos de la antigüedad, que aunque resucitara, si resucitara para solo ella, ¿no? Y ahí no las sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles,
Bueno, dice Mesmo, ¿no? Mesmo. Aristóteles. Si resucitara, para solo ello. ¿Qué construcción tenemos acá? Que ya la hemos visto en la primera parte del curso. Una condicional. Ahí está, ¿no? Tenemos la condicional, que ¿cómo te das cuenta que está esta condicional? Porque sucede una cosa, sí, claro. Ahí está, ¿no es cierto? Acá entonces tenemos justamente la presencia de esta conjunción condicional, sí, ¿está? Y que no se la sacara ni entendiera acá justamente el sacara o sacase, entendiera o entendiese el pretérito imperfecto de modo subjuntivo, que justamente el modo subjuntivo, ustedes como saben, en este tipo de construcciones sienta una suposición, que no es real, obviamente, sino que se dirige a la imaginación, que en este caso sería que él resucitara, también el subjuntivo, ¿ah? Para solo ello, es decir, para solo hecho de tratar de entender esas razones, también es el pretérito imperfecto, ¿está? Es decir, que sienta una suposición de algo imposible, ¿no? Que también entonces ni el mismo Aristóteles, ¿no es cierto?, uno de los máximos filósofos de la antigüedad, fuera entonces a entender esas razones, ¿no? No estaba muy bien con las heridas que don Beleniz Daber recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubieran curado no dejan de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa a su autor, fíjense acá el juego lingüístico, alababa a su autor aquel acabar su libro con la progresa de aquella inacabable aventura, ¿no? Es decir, ¿cómo juega con el verbo acabar su libro? Es decir, termina su libro con la promesa de la inacabable aventura. Porque esta obra no solo es una genialidad por el tema que toca, sino por la parte lingüística que es una verdadera belleza, ¿no? Y acá, ¿cómo juega entonces con este verbo, ¿no es cierto?, acabar su libro, que está entonces en este verbo, ¿cómo está? En infinitivo. En infinitivo, ¿está? Y acá, ¿qué sería? Inacabable aventura. Un adjetivo que compensa, que califica al sustantivo aventura, ¿no? Pero ¿cómo juegan con esta parte lingüística y que genera humor, genera risa, ¿no? En su autor, aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Es decir, que en ese final él dijo que algún día prometería terminarla. ¿Y qué le daba ganas a él de hacer? Ahí dice, también un imposible, ¿no? Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, ¿no? Es decir, como si cualquiera pudiera agarrar un libro y terminarlo, ¿no? O sea, también es un imposible y que ya está entonces como saliendo de la realidad, de lo cotidiano, para meterse ya demasiado en el mundo de la ficción y de la literatura, ¿no? Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera de ello,
si otros mayores y continuos pensamientos no le estorbaran. Ahí hay un polisínteton, ¿no? Es significativo en Cervantes las construcciones, ¿vieron los enunciados muy extensos que contienen varias oraciones, ¿no? Si otros mayores y continuos pensamientos no se los estorbaran. ¿Ah? Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, así que él compite, es decir, empieza a competir en el sentido intelectual, de hablar de los libros, etc., con el cura, ¿no? Y dice que era hombre docto graduado en Sigüenza. Esa alusión a graduado en Sigüenza se suele tomar por ironía, ¿no? Es decir, por una parte le está dando la graduación, pero por otra parte, en aquel momento había un poco prestigio de las universidades menores, ¿no? Porque él, si era cura, era graduado en teología, ¿no? Pero esas eran las llamadas universidades menores entre los contemporáneos de Cervantes, ¿está? ¿Sobre cuál había sido mejor caballero? Palmerín de Inglaterra, que es el protagonista del libro, muy esforzado caballero Palmerín de Inglaterra, de Francisco de Moraes Cabral, traducido al castellano en 1547, o Amadís de Gaula, ¿tá? Más Maese Nicolás, es el otro, el barbero. Estos son los dos con quienes discuten en el sentido de conversar, ¿no? Barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo y que si alguno se le podría comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todos, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano y que lo de la valentía no le iba a la saga. Es decir, empiezan a hablar de estos personajes de ficción y a comparar sus grados de valentía y sus hazañas, ¿está? No le iba a la saga y no le iba al menos. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, ¿qué hay acá? Enfrascó. Ahí está. ¿Es una metáfora y qué connotaciones tiene? Compenetró, se aisló, ¿no? Se compenetró, ¿qué más? Enfrascarse implica esto de encerrarse, aislarse, ¿no? Se aisló en la literatura, muy bien. Implica el hecho que no sale de eso, ¿no? Se enfrascó, habla de algo como cerrado, como un frasco, ¿no? No salía de pensar en esos caballeros. ¿Qué más? Estar continuamente en qué. Se enfrascó tanto en su lectura. Metido en eso. ¿Estar qué? Está tan metido en eso que deja por fuera lo demás. Ahí está. Está metido en eso que viene a ser la lectura, la fantasía, ¿no? Estar solo en la fantasía. ¿No? Es decir, a uno le puede encantar leer y todo, pero ya, ¿no? Hay un nivel de... Les iba a decir, entonces, la idea es que justamente, además, hay un elemento que, bueno, si fuera a pensar en literatura, pero digamos tipo análisis o... era una cosa, pero otra cosa es cuando él está discutiendo cuál es el mejor, que eso no es análisis, eso es
ya estar tipo, bueno, como los niños, ¿no? Bueno, ¿cuál superhéroe es mejor o no? ¿Entienden la idea? Que no era un análisis que puede hacer alguien estudioso o lo que sea sobre algo. No era racional. Ahí está, no empleaba la lógica, no empleaba... Ahí está, ¿no? Es decir, estaba compitiendo y, con el cura y el barbero a ver quién era el mejor, etcétera, pero no de una manera muy racional, sino más que nada de una manera, digamos, como puede ser un niño, ¿no? En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Acá también un juego lingüístico de esta hipérbole, ¿cierto? De claro en claro, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasaba día a día? Ahí está, pasaba del día al día, es una exageración porque, bueno, obviamente esta hipérbole quiere decir que se pasaba todo el día leyendo. Ahora, claro, obviamente en algún momento dormía, pero es una exageración para decir que y los días de turbio en turbio, lo mismo, ¿no? La idea que entonces no dormía en ningún momento. Y así del poco dormir y del mucho leer, vieron la genialidad del juego de contrastes, ¿no? Con esos adjetivos en este caso, ¿no? Del poco dormir y del mucho leer, ¿no es cierto? ¿Cómo entonces se contrapone y a la vez enfatiza el hecho de esa lectura, ¿no? Y también que la contradicción de que en las noches de claro en claro sea una contradicción y los días turbio, ¿no? Como, Ahí está. ¿Por qué? o sea, sería más lógico que en la noche leyera de turbio y... Ahí está. ¿No? Ahí- Dice, ¿a mí se expresó? Sí, lo único que hay una antítesis. ¿En cuál decís vos? ¿En la anterior o en cuál? En la noche leyendo de claro en claro, los días leyendo de turbio en turbio. Sí, entre los conceptos en sí, pero es una hipérbole, ¿no es cierto? De claro en claro, y sí, hay una contraposición, ¿no? Entre ambos. Ahí está. Bien. Y del poco dormir y del mucho leer, también pareja de opuestos, ¿no? Poco de una cosa y mucho de otra, poco dormir y poco leer, se le secó el cerebro de la manera que vino a perder el juicio. Ahí también se le secó el cerebro, es otra. Ahí está, ¿no? ¿Qué connotaciones tiene esta metáfora? ¿Qué dejó de pensar? Dejó de pensar, ¿qué más? De razonar también. De razonar. ¿Y esto qué implica? ¿Perder qué cosa? Perder la cordura, y al decir eso, ¿qué sería? Sobre todo, perder la cordura es perder la lógica, ¿no? La lógica, como yo les decía, ¿no? Eso de entreverar la realidad con la fantasía y de enjuiciarlas a las dos de la misma manera, ¿no? La cordura, la lógica, se le secó, implica algo también como la pérdida de la vitalidad, ¿no? Algo seco es algo sin vida, ¿no? Se le secó el cerebro, ¿no? Que implica entonces esa pérdida. Que vamos a ver qué tan locura es esto, porque él va a tener una locura, entre comillas,
pero es una locura muy direccionalizada, que en realidad él lo que va a tender es hacer real en su vida lo que él leyó en las novelas de caballería. Es decir, él en realidad tiene una locura, pero no es una locura generalizada, es una locura que dentro del objetivo de él tiene su determinada coherencia, porque sigue, digamos, en ese objetivo que quiere ser caballero, sigue una línea de lo que quiere hacer y de lo que quiere realizar, como lo vamos a ir leyendo ahora, ¿tá? Que en realidad es vivir una aventura. Todo esto que él va a ser vivir una aventura, que es la aventura de los libros de caballería. Bueno, llenos de fantasía, ¿no? El predominio de la fantasía sobre lo racional, de todo lo que leían los libros, así encantamientos como pendencias, batallas, desafíos y heridas, requerida, que era verdad, toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones. ¿Qué hay ahí? Aquella máquina sería también una metáfora, ¿no? Y soñadas. Literación. Soñadas, ¿no? Invenciones. Hay una literación que justamente realza lo fantasioso, ¿no? Lo onírico, ¿está? Y sonadas porque son conocidas, y eran muy conocidas en aquella época, y soñadas porque justamente ajenas a la realidad. Hay entonces una aliteración, ¿no? Invenciones que leía que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Sir Ruiz Díaz había sido buen caballero, pero no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, ¿no? Esto que recién comentamos, ¿no? El comparar un ser histórico, ¿no? Con un ser de fantasía, ¿no? Que solo un revés había partido por medio de dos fieros y descomunales gigantes, ¿no? Bueno, y ahí hace una relación de varios personajes, ¿tá? Y también con ese tipo de comparaciones que no vienen al caso cuando uno integra la realidad y otro integra la ficción netamente, ¿no? O se refiere uno a la realidad y el otro a la ficción netamente, ¿tá? Bien, ¿quién sigue así un poquito? Un par de párrafos. Había quedado, ahora tendría que empezar en efecto, rematado ya su juicio, creo que es el cuarto párrafo, no, el quinto, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí sí. En efecto, remató yo su juicio y vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás violó por el mundo. Y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacer un caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo, a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban. Deshaciendo todo género de agravio, poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginaba ser pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Transpisonda, y así con estos tan agradables pensamientos, llevado el extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de oril y llenas de luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morreo simple. Mas
mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que, encajada en el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si tan fuerte podía estar el riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y sin querer hacer una nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo porcelana finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un rey... Espera un poquito, déjalo ahí en encaje. Gracias. Así vamos viendo a poco. ¿Qué pasó entonces acá? Se le metió en la cabeza que él tenía que ser un caballero, pero también tener honor. Fue a sacar las armaduras que ya en un principio se había mencionado que eran herencia, digamos, de sus abuelos y demás. Pero por ejemplo, después de limpiarse todo, la armadura le faltaba la parte del cuello, la malla que va en el casco. En la cara, acá. Sí. ¿Y qué hace él? Como dice que tendría que soportar los golpes, lo golpea él mismo para ver si resistirían, y lo que hizo en una semana lo terminó rompiendo en el mismo momento. Ahí está, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más le llamó la atención? Ahí está. ¿Por qué? Que las armas que tenía de su bisabuelo no estaban en condición. Ahí está. Acá entonces, vieron que primero habíamos puesto presentación del personaje y después, no sé si ya vamos a poner ayer afición por los libros de caballería o algo similar. Pues sí, sí, como en la afición de ¿Cómo lo pusimos? afición de Alonso Quijano por la armadura de afición. Ahí está. De Alonso Quijano por los libros de caballero. Que ninguno le parecía también como suficiente. Ahí entonces tenemos 2 consecuencias, ¿no? Una es perder el juicio, como recién pusimos, perder la idea correcta, perder el razonamiento. Y después es el propósito de ser caballero. ¿Ah? Fíjense que para ser caballero él va a necesitar varias cosas y eso es lo que él entonces va a tratar de conseguir y por eso todo el tema de las armas, ¿no? Así que en efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en la más extraño pensamiento que jamás vio loco en el mundo. Ahí también hay una hipérbole, ¿no? Jamás, el más extraño pensamiento que jamás vio loco en el mundo, ¿no? Y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de la República, hacerse caballero andante. Así que, ¿qué es lo que él se proponía? Propósito, ¿no? De ser caballero. ¿Cuáles son sus objetivos? Ahí está, aumento de su honra y el servicio de la República. ¿No? Es decir, que él está tan enfrascado, como decía, en estas novelas
que justamente viene a, entonces, justamente a querer conseguir esos dos elementos. La honra, como ustedes saben, es el buen nombre y fama que una persona tiene entre los demás, ¿no es cierto? Es decir, que la honra siempre es en relación a los demás, ¿no? Y además entonces el servicio de su república, es decir, el servicio a los demás, ¿está? Don Quijote va en busca de las aventuras que sean de provecho o de beneficio para los humildes. Cuando dice el servicio de la República, Don Quijote busca aventuras que sean de provecho o beneficio para los humildes, para los desvalidos, para los que padecen injusticias y para todos los hombres. Padecen injusticia y para todos los hombres. Es decir, el tema de la aventura, hay dos subtemas fundamentales. Uno es el tener un objetivo de tener el servicio de la República. Y el otro, que después lo va a decir, también es la gloria, ¿no? Es decir, ese honor, esa gloria que se busca, ¿no? Las aventuras peligrosas son la fuente de gloria que Don Quijote apetece, ¿no? Y que, según los libros de caballería, habrá de darle eterno nombre. Entonces ahí se produce un juego entre lo que es la verdad, que eso fue cierto en cierta parte, nosotros vimos el Cid, ¿no? Y estaba ese juego de la honra, ¿recuerdan? Y por otra parte, la invención relacionada a los libros de caballería, ¿tá? Es decir, que en este juego de verdad e invención es que se va a configurar toda la novela, ¿tá? Toda la novela entonces se juega sobre el engaño inicial de la autenticidad del personaje. Ahí está. Bien. Hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que le había leído que los caballeros andantes se ejercitaban. Es decir, él quiere empezar a ser un caballero, es decir, que él va a dejar de ser Alonso Quijano para convertirse en un caballero andante, ¿tá? Es decir, es como si él fuera a adquirir un disfraz, una identidad otra, una nueva vida, ¿tá? No se olviden que cómo era su vida, vimos ayer. Humilde, ¿qué más? Recuerdan que hasta la comía todos los viernes, Era una vida rutinaria, una vida en que predominaba lo monótono, lo aburrido, y entonces él quiere salir de eso
y para eso va a destinarse a vivir esta aventura. ¿Está? Bueno, irse por el mundo con sus armas, ahí los elementos fundamentales, que esto también lo dimos con el Cid, las armas y el caballo, ¿recuerdan? Y que él había entonces leído que los caballeros andantes hacían, ¿está? Deshaciendo todo género de agravio, es decir, ayudando a los demás, y poniendo en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. ¿Está? Entonces es muy importante el deseo del eterno nombre y fama. Nombre y fama, es decir, la fama justamente es el conocimiento de los demás en un sentido positivo, ¿no? La buena fama que él buscaba conseguir. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda. El imperio ese existió, ¿no? Pero es como la imaginación de él, que se imagina hasta coronado como por un imperio, ¿no es cierto? Pobre ya coronado con el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado el extraño gusto que en ellos sentían, se dio presa a poner en efecto lo que deseaba. Es decir, esto es como cuando alguien busca un disfraz, busca ser alguien, bueno, hay que prepararse para hacer eso, ¿no? O sea, ser caballero no era que él dijera, bueno, es caballero y nada más. Él va a poner toda una implementación, ¿no?, de su traje, de su vestidura, para formarse un caballero, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar de manera muy interesante en lo que es el disfraz y lo que es el ser y la máscara, ¿no? Es decir, ¿quién es él? Y eso lo podemos reflexionar cuando nosotros vemos, por ejemplo, que fácil de entender con los niños, por ejemplo, cuando se disfrazan para carnaval, nosotros ¿qué vemos? Si vemos un Superman o si vemos un niño, una niña disfrazada de princesa, ¿qué decimos? Hola Spider-Man, hola. Ahí está, ¿no? Es decir, reconoces al otro no ya por el niño que es, sino por lo que quiere ser, ¿no? ¡Ay, qué linda la princesa!, ¿no? ¡Qué linda!, ¿no? Es decir, y ese proceso es el que se va a producir acá. Él lo que quiere hacer es tener ese disfraz con todos los elementos de sus armas, su caballo y de sus implementos y su ropa, para entonces ser reconocido como caballero. Y los demás lo van a reconocer en este sentido, ¿no? Y él se lo va a creer, ¿no? Es decir, el hecho de que esta máscara genera un conflicto entre lo que es y no es, entre el ser y la identidad, ¿está? Que después vamos a ver, pero quiero seguir un poquito más para dar el concepto de carnavalización de Bakhtin. Sigamos un poquito acá. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos. Fíjense que ahí era lo que yo les decía. Ya hacía 2 siglos que no había caballeros andantes en España. Y aquellas armas eran las que estaban en el astillero, las que estaban justamente ya sin usar. Por eso estaban tomadas de orín, ¿no? Es decir, de sucias,
y llenas de moho. Luego siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo. Pero vio que tenía una gran falta y que no tenía celada de encaje, sino morrión simple. Mas esto suplió su industria porque de cartones hizo un modo de media celada que encajaba con el morrión, hacía la apariencia de celada entera. El morrión es la parte de la armadura superior de la cabeza en forma de casco, ¿está? Y que antiguamente a veces tenían un coso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Él lo que hace para que se convierta en celada entera es ponerle acá una protección, ¿está? ¿Queda? Sí. Para que él, en la imaginación de él, quedara justamente como un yelmo, el yelmo tenía 3 partes, que era la parte del morrión, la parte de la visera y la parte de abajo, que era la barbera, ¿está? Que si quieren, más que dibujarlo, pueden ver ahí yo hoy estaba viendo las imágenes porque ahora es más fácil que dibujarlo, ¿no? El yelmo es justamente el que tiene las 3 partes, ¿no? El que es más grande así. ¿Entienden? Entonces él quiere hacer acá ponerle la parte para que lo cubra, ¿no? Pero él tenía morrión, él tenía solo esto. ¿Entiendes la idea? Ahí está. Bueno, ¿vieron el juego que hay también con los verbos, ¿no? Limpiólas y aderezólas, ahí que hay el tipo de... Ahí está, ¿no? Tanto en limpiolas como aderezolas tenemos entonces pronombres enclíticos. Denotando en este caso las armas, ¿no? Pero es como marca de la época En parte sí, pero en parte, también vemos el cuidado lingüístico, porque no cualquiera hace esto, ¿no? Es el par de verbos, ¿no? En este caso pretérito perfecto simple, modo indicativo, más el enclítico, que genera ese trabajo que tuvo él, ¿no? En hacerlo, limpiólas y aderezólas, ¿está? ¿Entienden la idea? Es decir, cómo él cuida todos los aspectos, lo mejor que pudo. Pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino un morrión simple. Más hasta esto suplió su industria, porque de cartones hizo de modo de media celada que encajada con el morrión hacían de apariencia de celada entera, ¿no? Es decir, le hizo esto acá, ¿está? Para tapar y que le quedara completa. Ahí está. Porque de cartones hizo un modo de media celada que encajada con el morrión hacía apariencia de celada entera. O sea, esto, como decía la compañera, ¿no? El hecho de que fuera de cartón genera entonces humor, genera lo absurdo, ¿no? Lo absurdo en ese traje. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar el riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio unos golpes. Y con el primero, y en un punto, ahí de vuelta el Polisíndeton, ¿no? Sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero, y en un punto, deshizo lo que había hecho en una semana. Acá
acá es importante entonces también los tiempos, ¿está? Él está una semana para la celada, ¿no? Vamos a ver los tiempos que demora. También son interesantes porque demuestra la dedicación de y el interés por hacer esto, que es desmesurado, ¿no? Porque es un montón estar una semana haciendo esto de cartones y se le rompió, ¿no? ¿Entienden la idea, no? Que da también el tamaño de la obsesión y en parte de la locura también, ¿no? Para estar realizando esa tarea. La rompió. También de la minuciosidad que busca, ¿no? En que demora tanto en hacerlo, pero que el material sea de cartón. Ahí está también, ¿no? Exacto. Bueno, entonces con esos golpes deshizo lo había hecho en una semana y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro. Es decir, que ahora las hizo un poco mejor con barras de hierro. ¿Está? Por dentro. De tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y sin querer hacer una nueva experiencia, la disputó y tuvo por celada finísima de encaje. ¿Por qué no hace de vuelta la experiencia? O sea, ¿por qué no le da de vuelta con la espada? Creo que ya aprendió. Para no volver a romperla, ¿no? Y en parte, como dice la compañera, ya aprendió que seguramente se fue a romper de vuelta. Como que mejoró la fortaleza, pero a su vez sabe que no está completamente bien. Ahí está, ¿no? Es decir, vieron cómo esa locura, entre comillas, es direccionalizada, ¿no? Él que quiere ahora, quiere vivir su fantasía de caballero andante. Si él se pone tanto tiempo en hacer esto, no va a comenzar a vivir esta fantasía de ser caballero andante, ¿está? Que es lo que él quiere entonces hacer. Bien. Si quieren entonces lean un poquito ahí. ¿Puedo hablar como así? Sí, ahí, desde ahí. Ahí, ¿no? Sí. Y aunque tenía más cuartos que un real y más canchas que el caballo de Bonela, que tanto un feliz esposa fui, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se colaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía, él a sí mismo no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno de por sí estuviese sin nombre conocido. Y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes de que fuese de caballero andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que jugando su señor estado mudase él también el nombre y le cobrase famoso el estruendo, como convenía de nueva orden y el nuevo ejercicio que ya realizaba. Y así, después de muchos nombres que tomó, borró y quitó, añadió y deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer algo sonoro y significativo de lo que había sido Juan Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto, a su caballo quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores que esta tan verdadera historia de sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reina y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula,
Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy en vivo su linaje y patria y nombraba con tomar de sobrenombre de ella. Ahí está, muy bien. ¿Qué pasó en este fragmento? Consideraba poner su nombre y la parte del impacto que iba a generar en la sociedad. Entonces Sí. lo pensó mucho y bueno, dice que escribió, que lo borró, que pensó mucho y bueno, al fin y al cabo se decidió por Don Quijote, no quería que apareciera su apellido y además inspirándose en Amadís también añadió su lugar, que es la Mancha. Su lugar de origen, ¿no? Que ahí remite a lo que como empezaba la obra, ¿no? En un lugar de la Mancha, justamente. Bien, entonces fijémonos en esto, ¿no? Así que tenía las armas y lo segundo es su rocín, ¿no? Así que armas, con la celada estuvo una semana y acá el rocín. Dice, fue luego a ver su rocín, que recuerdan que nos había dicho al principio que era flaco, ¿recuerdan? Y aunque tenía más cuartos que un real, acá está diciendo, Cervantes emplea aquí cuartos en su doble sentido, de moneda, ¿tá? Un real tiene 4 cuartos, ¿tá? Y a la vez es una enfermedad de los caballos, es decir, que el animal estaba enfermo, ¿no? Más cuartos que un real, es decir, más de 4 cuartos, más de 4 enfermedades, ¿entienden? Sí, sí. O sea, observen los juegos lingüísticos tan humorísticos e interesantes y permanentes en cada lugar. Es considerado el mejor escrito, el libro escrito en lengua castellana, ¿no es cierto? Que justamente dio origen al idioma tal cual lo conocemos hoy, ¿no es cierto? Es decir, cómo entonces este libro es fundamental y cómo en cada parte a nivel lingüístico podemos encontrar entonces muchos elementos, ¿no? Acá entonces el sentido bisémico de cuartos, ¿no? Como el sentido de la moneda y de la enfermedad. Y más tachas que el caballo de Gonela. Tachas también, tachas es la tachadura, las manchas que puede tener algo, pero a la vez el caballo de Gonela es muy flaco, ¿no? Bufón de los Ferrara, Gonela es bufón de los Ferrara del siglo XV y se hizo proverbial por la flacura del caballo, ¿tá? Y dice ahí entonces tenía más tachas que el caballo de Gonela, es decir, ahí hay una cuantitativa de superioridad, ¿tá? Que tenía más manchas que el caballo distinguido por su flacura, ¿tá? ¿Les queda o repito algo? Ahí está. Y recuerdan que lo vimos con el Cid, ¿no es cierto? Que todos los caballos de los caballeros tenían un nombre. Y dice, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, es decir, el caballo de Alejandro, ni Babieca del Cid, con él se le igualaban, ¿tá? Es decir, que le pareció mucho mejor que los demás, ¿no? 4 días se le pasaron en imaginar el nombre que le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón de que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. ¿Recuerdan además lo que ya dimos del caballo y el caballero, de esa sincronización que habíamos visto? Y eso lo pueden tomar de vuelta, que ya lo dimos del Cid. ¿Recuerdan lo que era esa relación fundamental para lo que eran las luchas, ¿no es cierto? Y por algo eran unos caballos mejor que otros, ¿no?
Pero acá hay una ironía, obviamente, porque ese caballo está a la miseria, ¿no? Que habla también de la decadencia de España y tanto como al principio, esta decadencia se nota tanto en la comida que él tenía, recuerdan que le llevaba 3/4 de su hacienda, como en este caballo, ¿cierto? Así que estuvo 4 días. 4 días en poner nombre al Rosín y al final lo llaman Rocinante. Y la justificación que da también es muy singular. Fíjense, dice... 4 días se le pasaron a imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno, él por sí estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese el caballero andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ella profesaba. ¿Tá? Es decir, como el prestigio que le quiere dar al caballo, ¿no? Relacionada a esta nueva orden, la orden de caballería, y el nuevo ejercicio, ¿no?, de caballero andante que ella profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró, quitó y añadió, deshizo y tornó a hacer, ¿qué hay allí? ¿Cómo? No, porque formó, coma, borró y quitó, añadió y deshizo y tornó a hacer. En realidad no pone entre todos sí. Porque hace el verbo de que sean pretérito perfecto, le da como un ritmo. Ahí está, muy bien. Es decir, y además son una serie de acciones, ¿no es cierto?, que justamente están todas en pretérito perfecto, simple, del modo indicativo, y que además demuestran una serie de acciones consecutivas: formó, borró y quitó. Y luego dice, añadió, deshizo y tornó a hacer. Habla también de un proceso extenso, ¿tá?, con todos esos verbos, ¿tá?, que indican los actos que él tuvo que tomar para formar el nombre, ¿no? Hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rosí, de lo que era ahora y antes, lo que era antes y primero de todos los Rosines del mundo. Fíjense estas razones, este nombre alto, ¿qué quiere decir? Sonoro y significativo. ¿Qué quiere decir alto? Prestigioso. Ahí está, alto en el sentido de prestigioso, sonoro. Que sonaba lindo. Ahí está. Que suena bien, que sonaba lindo, que y significativo. Porque con el sufijo ese antes generalmente tiene como más prestigio, más presencia. Sí, porque él mismo genera esa justificación, ¿no?, de su nombre, ¿no? Es decir, prestigioso, sonoro y además que tiene una importancia en la formación de su nombre, ¿no? Que también es medio absurdo, ¿no? Porque dice que fue Rosín antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rosines del mundo. O sea, es bastante ridículo y tendiente al humor y a la ironía, ¿no es cierto? Obviamente. ¿Y no es como una especie de paralelismo aquella frase que él había leído el libro de la razón, sin razón, como que se repite
también, ¿no? La repetición de antes, ¿no? Como dice Rocinante, dice que lo que había sido cuando fue Roncín antes de lo que era ahora, ¿está? Que era antes y primero de todos los Rocines del mundo, ¿no? Es decir, el hecho de tener la intención de darle un prestigio cuando además el hecho de ser un caballo tan enfermo, flaquito, ¿no? Parece entonces haber una contraposición entre ese nombre que le quiere dar de tanta importancia. Pero también quiere decir Rocín antes, ¿no? Creo que ¿no? Te da esa sensación también que quiere plasmar eso. Ahí está, ¿no? Es decir, esa idea, además de darle importancia, pero siendo el caballo muy... Como que también el caballo le da el cambio de identidad, no solo él va a cambiar la identidad, sino que el caballo Ahí está, exactamente esa es la idea, le cambia solamente, no solamente a él, sino al caballo, muy bien. Así que tú sos Camarano, ¿no? Carmona. No vayas a poner el horario equivocado. Muy bien. Sigan entonces ahí hasta el final ahora. Puesto nombre. Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia que sin duda se debería de llamar Quijada, y no Quesada. Creo que leí esto ya, ¿o no? Y no Quesada. Como otros quisieron Capaz que sí, capaz que ya lo leíste, ¿no? capaz que me marqué mal Sí, ahí. sí. Me parece que queda abajo, ¿no? Limpias, pues. Sí, pero vamos a analizar esa parte, me parece que yo también me atreveré. Entonces, puesto el nombre al caballo, entonces se autodenomina él de nuevo y dura 8 días, ¿no? Así que lo tercero es ponerse nombre a sí mismo. Van viendo lo que va tardando una semana, 4 con las armas. 19 días solo en esa construcción. Ahí está. Ponerse nombre a sí mismo 8 días. ¿Tá? Ahí está. Exactamente. Y entonces, recuerdan que ya había hablado, ya se había hablado en la narración de esto de el Quijada o Quesada, ¿no? Que decía, como ya queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, ¿tá? Ahí, por supuesto, tan verdadera historia que hay una ironía, ¿no? Es decir una cosa queriendo significar lo contrario, ¿no? ¿Qué dice? No, que yo pensé que si fuese una comparación, capaz que decía tan verdadera historia, como tal cosa. Ahí está, pero no está el cómo en este Claro. caso. Acá la función es justamente enfatizar el verdadera historia, ¿no? Y que obviamente hay una ironía porque está inventando, o sea, Cervantes está inventando toda esta historia, ¿no? Que sin duda se debería llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Y acá dice, lo que queda dicho, como se acordará el lector, que se había llamado Quejana y que lo que le proponen Quijada probablemente se equivocan. Quijote, como dice Clemencín, es la parte de la armadura que cubre el muslo, pero la terminación ote sugiere al mismo tiempo comicidad y parentesco con Lancelote, como indica Riquet. ¿Tá? ¿Anotaron eso? No, para ver. Bueno, el crítico Clemencín, José, dice que Quijote es la parte de la armadura que cubre el muslo.
pero la terminación ote sugiere al mismo tiempo comicidad y parentesco con Lanzarote, es decir, sin Lanzarote, ¿no? Como indica Riquet. Riquet, otro que ya lo vi. Que al mismo tiempo sugiere al mismo tiempo comicidad y parentesco con Lancelote, como lo indica Riquet. Bien. Además agrega esa partícula honorífica al nombre que como para darse importancia. Ahí está, ¿no? No correspondía que se pusiera ese honorífico. Ahí está, ¿no? Dice, pero acordándose con el valeroso Amadís, no solo se había contentado en armadizas secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, ¿tá? Así entonces quiso, como buen caballero, añadir el suyo en nombre de la suya, ¿tá? Y llamarse Don Quijote de la Mancha, que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Entonces, también ese elemento entonces, como decía la compañera, de prestigio, ¿tá? De justamente darse el nombre del lugar, que además ya lo vimos en, ¿recuerdan dónde? ¿En qué obra? En Lazarillo de Tormes, ahí veíamos esa novela, la primera de la picaresca, que asociaba su nombre a entonces el lugar, como lo hacían las novelas de aquellos momentos, de caballería de aquellos momentos. A que no te tosa para vos. Eso decía. No, que no se ella. Yo ya me enfermé hace rato. Bueno, entonces, el darse prestigio a través de la región, ¿no? Que además, entonces, generó todo un antecedente con lo que eran las novelas anteriores. Y ahora sí, si querés leer allí. Limpias pues sus armas, hecho de morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol, sin hojas y sin fruto, y cuerpo y sin alma. Decíase él, sí, yo, por malos de mis pecados, o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario le acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo. ¿No será bien tener aquí un empleado presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Carpuliambro, señor de la insula Mediterránea, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. O cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, a quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata de ello.
Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desechese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase del exceso de la señora, vino llamarla de insignia del Toboso, porque era natural del Toboso Nostre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus ondas había puesto. Ahí está, y ahí termina el capítulo. ¿Qué pasó en este fragmento? También consideraba que parte de ser un caballero prestigioso tenía que tener a una buena dama a su lado. En una parte también él se imagina todo el diálogo que va a hacer para presentarse y demás. Y cuando ve a su alrededor hay una simple laboradora, dice, que es una mujer común y corriente, que tiene un nombre muy sencillo. Entonces él también le cambia el nombre a ella para que tenga más prestigio, y según él, ese nombre de Dulcinea de Toloso sonaba más significativo. Ahí está, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, fíjense entonces que es otro elemento. Limpia pues sus armas, hecho de morroncelada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo. Es muy importante el confirmándose a sí mismo, ¿no? Como la elección del nombre lo hizo tener una identidad nueva, confirmarse a sí mismo, ¿no es cierto? Se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse. Y esto que dice, porque el caballero andante sin amores era árbol. Yo tengo un marcador, ¿querés, profe? Igual árbol sin hojas, ¿no ven sin hojas, si querés no, sí, si no ven nada, hojas y sin fruto. Cuerpo. Gracias. Sin alma. ¿Qué hay acá? Una metáfora también. Ah, ahí está. ¿De qué tipo? ¿Encontraste qué? No, encontré oscura, no me acuerdo de las clasificaciones de las metáforas. Metáfora explícita. La pura es la que tiene solo el elemento figurado. Este tiene el elemento real, sería caballero andante, sin amores. Es justamente el verbo que une árbol sin hojas y sin fruto. ¿Qué quiere decir árbol sin hojas y sin fruto? Que no era nada, ni nadie, sino que era Ahí está, ¿no? Es decir, el árbol se distingue por tener justamente hojas y frutos. Si no tiene eso, ¿cuál es el sentido de la metáfora entonces? Ahí está. Una mujer para ser caballero, sí o sí necesitaba esa dama. Si ahí no, está. no sería caballero. Ahí está, ¿no? Los elementos que lo distinguen. Ahí está. Así como las hojas y los frutos distinguen a los árboles, para ser caballero andante necesitaba entonces tener también una dama. ¿Está? Y en esta dama, entonces, que es lo cuarto, decía él, acá hay
un soliloquio, es decir, algo que él se habla a sí mismo, ¿no? Si yo por malo de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro de ahí con algún gigante, ¿está? ¿Vieron lo ridículo, no? Con algún gigante, ¿está? Como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por la mitad del cuerpo, ¿no? Ahí viene la idea de ya, de la falta de lógica, la locura, ¿no? O finalmente le venzo y le rindo. ¿No será bien nada tener a quien enviarle prestado y entre y se hinque de rodillas ante mi señora Dulcinea y diga con voz humilde y rendido: yo, señora, es decir, esto obedece a la costumbre de el que era vencido, ¿tá? Le decía a la señora, a la enamorada, que había sido vencido por el otro. Por eso dice, y allí hace una suposición que habla el gigante. Por eso dice, yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, ¿no? Señor de la Insa, Malandrania, también inventos, ¿no? Obviamente, el lugar y el nombre del caballero, del gigante, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote. Es decir, que en su sueño, en su idealización, piensa que puede haber un gigante que le diga a la dama que el caballero lo venció, ¿no? Y el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para la vuestra grandeza disponga de mí a su talante, ¿no? Es decir, como todas las ideas de las novelas de caballería prendieron en él de tal modo que se imagina hasta partiendo de dos a un gigante que va a decir esto. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre a su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora. ¿Vieron cómo hay una contraposición entre esa moza labradora, ¿tá? Y lo que es realmente, ¿no? No sé si alguno leyó la obra, ¿no? La moza labradora es bastante rústica y aparece posteriormente, ¿no es cierto? Y él la llama de muy buen parecer, de quien un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni se dio cata de ello, ¿no? Es decir, no, ella no se dio cuenta. Es como cuando los niños chicos dicen en el jardín, ¿no? Cuando son muy chiquitos, dicen, los jardines de infantes, ¿no? Y dicen, fulanita que es la novia, ¿no? Y en realidad ellos piensan que es la novia, pero capaz que ni siquiera hablan con ella, ¿no? Es decir, ella ni siquiera se dio cata de ello, ella ni siquiera se dio cuenta de que él la miraba o él le gustaba. ¿Entienden la idea? Llamábase al don San Lorenzo, y ésta le pareció ser de bien darle título a la señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no dijese mucho del suyo, y que le tirase y le encaminasen de princesa y gran señora, ahí sí hay Polisíndeton, ¿tá? Vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico, peregrino y significativo, como todos los demás que a él sus cosas habían puesto. ¿Tá? Fíjense las tres cualidades. El nombre es músico, peregrino, ¿no? Peregrino,
necesariamente, porque fíjate que dice que dice, y buscándole el nombre que le dijese, y todos esos verbos, ¿no? Que tirase y se encaminase en princesa, ¿no? Como que hay un proceso, ¿está? Músico, ¿qué sería? Melódico, ¿no? Que tiene también un buen sonar, que peregrino. De sagrado, de emoción. Sí, o peregrino en el sentido de singular, de nuevo, de diferente. Y significativo también, con un cierto peso, ¿cierto? Y entonces acá es que ya tiene todos sus elementos. Vamos entonces a dar algunos puntos más relacionados a este primer capítulo. Vemos acá que hay una crítica a las novelas de caballería por la falta de verosimilitud, la falta de verdad histórica y la artificiosidad en el estilo, y justamente es una parodia, es decir, la imitación burlesca de una obra literaria. Cómo emplea la ironía, la burla o el sarcasmo y el doble fin de la novela es deleitar a todos los temperamentos desarrollando el tema de la aventura. Don Quijote sale para realizar hazañas. Don Quijote sale para realizar hazañas que le den nombre y fama. No busca solo la aventura, sino que al armarse caballero, la aventura lo busca él. Dice Spitzer, se escribe así, sí, en lingüística e historia de la literatura, lingüística e historia literaria, en editorial Gredos, él habla del perspectivismo lingüístico en Don Quijote. Perspectivismo lingüístico en Don Quijote. Y dice que un aspecto particular de la novela es la inestabilidad y variedad de los nombres dados a algunos personajes y la variedad de explicaciones etimológicas de esos mismos nombres. Para descubrir tras esa polionomasia el posible motivo psicológico de Cervantes.
trátase de una deliberada renuncia. Trátase de una deliberada renuncia por parte del autor a hacer una elección definitiva de un nombre, entre paréntesis, o etimología, dos puntos, en otros términos, de un deseo de destacar los diferentes aspectos bajo los que puede aparecer a los demás el personaje en cuestión. Que puede aparecer a los demás el personaje en cuestión. Si ello es así, entonces esta actitud relativista de Cervantes colorará sin duda otros detalles lingüísticos de la novela. Efectivamente, esa actitud es la que seguramente se oculta en los frecuentes debates, entre paréntesis, entre Don Quijote y Sancho, principalmente, que nunca llegan, ahí después principalmente cierro los paréntesis, que nunca llegan a una conclusión definitiva, sobre la relativa superioridad de una u otra palabra o frase. ¿Que nunca llegan a una? Que nunca llegan a una conclusión definitiva sobre la relativa superioridad de una palabra, de una u otra palabra, o frase, de una u otra palabra o frase. Parece como si Cervantes mirase el lenguaje desde el ángulo del perspectivismo. Bien. Después, tomando a Pedro Salinas en Ensayos de Literatura Hispánica, bueno, Salinas no tiene complejidad, ¿no? Habla de varios aspectos. Uno de los aspectos que habla es de la invitación a la libertad. Dice, la suprema virtud de este libro es que todo esto que vemos en él está insinuado por Cervantes de manera tan sutil y delicada que no hay obra menos doctrinaria, menos sermonaria, es decir, sin sermones, menos impositivas.
Cervantes envuelve a su obra en un clima de libertad, colocando a sus personajes en esa atmósfera especial que Américo Castro ha llamado, abro comillas, la realidad oscilante, cierro comillas. Américo Castro ha llamado la realidad oscilante. En ella, Don Quijote puede ser loco o sabio, y se invita al lector constantemente a escoger conforme a su conciencia. También habla de este mismo autor de la tierra y el pueblo. Dice, al realizar por primera vez Cervantes este tipo de novela inclusiva o total, abandona las antiguas geografías fabulosas y las humanidades indecisas de la ficción anterior, e introduce en su novela una tierra y un pueblo, España y el pueblo español. El Quijote llega a la universalidad por el camino de la localización en profundidad, cosa muy distinta de la superficial localización costumbrista y pintoresca del color local de los románticos. Del color local de los románticos. En esta tierra de España vive un pueblo con sus modos y costumbres. Vive un pueblo con sus modos y costumbres y virtudes y defectos característicos. Y también aquí se prueba la inclusividad del Quijote, porque admite en sus páginas a gente de toda condición social y moral, cada cual representado con su propia mentalidad.
Por ejemplo, los comerciantes, con su espíritu pragmático, que se niegan a declarar a Dulcinea la dama más hermosa del mundo, mientras no se les pruebe experimentalmente, mostrándoles un retrato. Y por otro lado, a la mujer de Sancho, como ejemplo soberbio de la campesina española, que sabe muy bien lo que es y dónde está y quiere seguir siéndolo. Sí, ¿dónde te quedaste? De la campesina Española, que sabe muy bien lo que es y dónde está y quiere seguir siéndolo, vivir afincada en su auténtico destino, como el árbol en su tierra, sin aspirar a vanas grandezas que desdicen de su ser natural, a vanas grandezas que desdicen de su ser natural y no le corresponden.